este horario, por esta clase. Lamentablemente hoy por la mañana tenía un compromiso que no podía eludir, así es que les agradezco la tolerancia y la paciencia. Para aquellas personas que no pueden asistir del grupo 2, avisarles que se les va a mandar un link igual con un video de la clase. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar el capítulo. Hoy día vamos a concluir la parte de movimiento de tierras. Hoy día vamos a hacer movimiento, ¿cómo es? Diagrama de masas. Vamos a ver diagrama de Bruckner. Ese es el avance del día de hoy. Bueno, primero vamos a utilizar la pizarrita virtual y luego vamos a entrar a explicar directamente con PowerPoint, ¿verdad? Para que tengamos una idea más clara de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, voy a dibujar ahorita un perfil longitudinal y voy a dibujar el diagrama de masas y vamos a explicar las propiedades, vamos a explicar para qué sirve, ¿sí? Y van a ver que es algo de mucha, mucha utilidad, ¿ya? Muy bien. Ahí tenemos las progresivas. Aquí manejamos una escala horizontal, como ya conocíamos. No ha habido ninguna variación al respecto. Tenemos estudiantes que siguen ingresando. Esperemos un ratito. Muy bien. Acá tenemos las cotas en metros sobre el nivel del mar. Esto tiene su propia escala vertical, no hay ningún problema. Y aquí tenemos el perfil del terreno. Y el proyecto lo vamos a trazar igual. Ahí está el proyecto. Muy bien, ya tenemos entonces el terreno, tenemos el proyecto en perfil longitudinal. Recordamos, esto es un perfil longitudinal. Muy bien, eso ya habíamos hecho en la primera clase, asumimos que está ya totalmente claro. Bueno, voy a explicar las propiedades que tiene el diagramita de masas. Voy a dibujar usando las propiedades, pero ustedes van a poder usar una planilla, o no, van a tener que usar una planilla en Excel. Estamos permitiendo este semestre el uso de la computadora para las planillas y demás para ganar tiempo, creo que es lo más correcto además. Entonces ustedes van a trabajar con planillas en Excel para calcular todos los valores, eso vamos a explicar al final de la clase, ¿ya? Tenemos dos propiedades que son definidas como propiedades de control. Tenemos otras dos propiedades que son definidas como propiedades de aplicación. Control y aplicación. ¿Está bien? Bueno,
Vamos a dibujar con las propiedades de control y luego vamos a explicar las propiedades de aplicación. Repito, para dibujar esta gráfica hay que llenar una planilla en Excel con todos los datos que hemos ido aprendiendo hasta el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar. Primera propiedad, dice que la curva crece en corte, y decrece en relleno. Esa es una propiedad de las curvas. Con esa propiedad vamos a dibujar. Voy a trazar unas líneas en el punto inicial y en todos los puntos donde hay cambio de corte a relleno, para poder dibujar esta curvita. Muy bien. Ya tenemos la cancha rayada. A ver, ¿qué cosa hay en el eje vertical del diagrama de masas? Aquí vamos a poner algunos valores. Vamos a poner acá 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000, etcétera, ¿ya? Estos son metros cúbicos. Esta unidad, esta escala es en metros cúbicos. Podemos decir, por ejemplo, que 1 centímetro sea igual, lo que vamos a hacer ahorita son 500 metros cúbicos. 1 centímetro son 500 metros cúbicos. Esa es la escala del diagrama de masas. ¿Ok? Muy bien, voy a dibujar siguiendo el patrón ya explicado. No ha quedado tan bonita la gráfica, es difícil apuntarle a la primera. Bueno, algo así más o menos. Espero que esté nomás razonable. Bueno, esto me dice que la curva crece en corte y decrece en relleno. Muy bien. A ver. Sí, no me siento contento con esta gráfica. Voy a rehacerla. No me siento para nada contento. Le voy a dar más curvatura para que esté más agradable vista. Creo que ahí está mejor. Lo veo un poquito más bonito. Esto que acabo de dibujar es el diagrama de masas. Para los que han entrado recién, que están acomodándose, indicarles de que vamos a llenar una planilla Excel, voy a enseñarla después, para que puedan ustedes dibujar su diagrama de masas. Ahorita estoy dibujando un poco que al tanteo, ¿verdad? Simplemente siguiendo las propiedades, ¿ya? Para que esté dibujada realmente a escala, hay que llenar una planilla. Muy bien. La propiedad dice que la curva crece en corte y decrece en relleno. Entonces aquí vemos corte, la curva crece, este es el corte, decrece acá, este es relleno,
Corte de nuevo, la curva crece nuevamente. Relleno, la curva decrece nuevamente. Entonces tengo yo varios sectores donde la curva crece y la curva decrece. Entonces en cortes crece y en rellenos decrece. Ahora vamos a ver la segunda propiedad. ¿Qué dice la segunda propiedad de control? Dice que en todo cambio, vemos bien, en todo cambio de corte a relleno se presenta un máximo y viceversa. ¿Qué significa viceversa? Todo lo contrario, ¿verdad? Que en todo cambio de relleno a corte será un valor mínimo. ¿Ya? Veremos. Veremos. Aquí tengo un corte, aquí tengo relleno, aquí tengo corte, aquí tengo relleno. Primer cambio de corte a relleno se presenta un valor máximo, está ahí. Muy bien. En cambio de relleno a corte se presenta un valor mínimo, ahí está. Otro cambio de corte a relleno, otro valor máximo, ahí está. Perfecto. Entonces, se cumple la segunda propiedad. ¿Ya? Copien hasta ahí, por favor, hagan el dibujo. Los que están entrando recién, bienvenidos. Copien también, por favor, todo lo que está ahí. Muy bien, continuamos ahora sí. Veremos la aplicación. ¿En qué se utiliza el diagrama de masas? ¿Por qué es tan importante? Van a ver ustedes muchos videos, van a ver en los libros. Es realmente bastante importante, bastante utilizado el diagramita de masas. Veremos las propiedades de aplicación. La primera propiedad de aplicación dice que la diferencia de ordenadas representa el volumen entre dos progresivas. Bueno, progresivas. Todo esto está en su texto por si acaso, o sea, seguramente ya han leído, como les anticipé, para que puedan aprovechar un poco mejor la clase. La diferencia de ordenadas representa el volumen entre dos progresivas. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo estoy trabajando en una carretera y tengo que ir programando mi trabajo, mi avance semanal y demás. Entonces, el gerente del proyecto me dice, por ejemplo, ingeniero, quiero que usted me calcule el volumen que vamos a mover entre la 60 y la 80, la progresiva 60 y la 80. Entonces, el gerente quiere saber justamente aquí, haciendo un zoom de la 60 y la 80, es decir, subimos aquí, 60 y 80. Este volumen quiere saber de corte cuánto vale. Entonces, ustedes no necesitan ir a buscar sus perfiles transversales, buscar el 60, tal vez el 70, el 80, ¿no? Directamente ya está dibujado acá todo.
Bajamos de la 60 hasta aquí, bajamos de la 80 hasta aquí, y dice, la diferencia de ordenadas, es decir, esta altura h. Esa es mi diferencia de ordenadas. ¿Cuánto vale? 1.3 centímetros. Por lo tanto, esto representa, mi escala es 1 a 500, 1.3 por 500, 650 metros cúbicos, me dice que es ese sector de corte. Entonces aquí tenemos 650 metros cúbicos vale ese sector, ese corte. Entonces yo directamente sé en cualquier lugar de proyecto, haciendo la diferencia de ordenadas, ¿verdad? Automáticamente tenemos el volumen de material. Entonces, van a ver una materia más adelante que se llama maquinaria y equipo. Esto dicta el ingeniero Jaimito Ayllón. Él fue también mi profesor. Entonces, enseña bastante bien la parte de maquinaria. Entonces, ustedes programarán y dicen, ¿cuánto corta mi equipo? ¿Cuánto corta mi equipo por día? Es un equipo tal vez chiquitito que corta 50 cubos. Entonces, 650 dividido entre 50 cubos, voy a tardar 13 días. 13 días en hacer este trabajo, ¿verdad? Entonces, el gerente te dirá, no, negativo, yo quiero que estos cortitos, son 20 metritos, no puedes acabar en tanto tiempo. Quiero que acabes en 3 días, ¿verdad? Entonces, podemos decir, son 3 días, muy bien, 650 cubos entre 13, hay que avanzar 216 por día, en 2 turnos de 108 cada día. Entonces, avanzaba con un tractor chiquitito, 50 cubos día, puedo pedirle al gerente que alquile entonces un tractor mucho más grande, el doble del tractor, más fuerte, y voy a acabar el trabajo pues en la mitad de tiempo o tal vez mucho antes, ¿verdad? Entonces sirve esto para programar mi movimiento de equipo. Esa es la primera propiedad, en cualquier lugar. En este relleno, por ejemplo, quiero saber cuánto vale todo este relleno. ¿Cuánto vale todo el relleno aquí? Este rellenito de aquí quiero saber. ¿Cuánto vale todo ese relleno? Entonces, medimos aquí un punto, medimos aquí el otro punto. Ese relleno es de 1 centímetro, por lo tanto son 500 cubos. Ya sé que ese lugar son 500 cubos. ¿Se dan cuenta? Así, rapidito. Así, rapidito. No hay tiempo para perder en carreteras y tenemos que programar de manera inmediata. ¿Ok? Bueno, a ver, veremos la segunda propiedad. La primera ya está clara. Cualquier momento me pueden interrumpir, por favor. Si hay una pregunta, alguna duda, alguna aclaración, con todo gusto lo vamos a aclarar todas las dudas. Muy bien. Otra vez está limpia nuestra gráfica y vamos a ir a la segunda propiedad de aplicación. Dice, toda línea horizontal que corta la curva en 2 o más lugares se denomina compensadora, porque compensa corte con relleno. Compensa corte con relleno. ¿Está bien? A ver, ¿qué significa eso? Una línea horizontal que corte a la curva. Perfecto. A ver, buscaremos una línea horizontal. Voy a sacar una línea, trazo la línea acá, buscaremos otro colorcito, con rojo vamos a trazar. Trazo la línea acá y no me corte en 2 lugares, ¿verdad? La subo, la subo, la subo hasta que corte. Ahí está.
¿La puedo prolongar? Claro, la puedo prolongar y corte 2 o más lugares, decía. Ahí está. Ha quedado fantástico. Ha cortado casi toda la curva, queda un pedacito sin cortar. Bueno, vamos a tomar un primer segmento del corte. Voy a borrar esto de acá. Voy a tomar este primer segmento de corte y digo, tengo un punto, aquí tengo el otro punto. Esta altura H, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esa altura H? Resulta que vale 0,6 centímetros. 0,7. Eso equivale, hay que multiplicar 500 por 0,7. Tenemos 350 metros cúbicos. Eso vale la altura H. Pero fíjense que a un lado es corte y al otro es relleno, pero vale lo mismo. ¿Qué significa eso? Este lado de corte es exactamente igual a este lado de relleno. Es decir, estos son 500 metros cúbicos y esto también. ¿Ok? Perdón, no son 500, estoy multiplicando por 1. 350 metros cúbicos. Ahora sí. Entonces estoy compensando corte con relleno. Estoy compensando corte. Tengo 350 cubos de corte que van a entrar perfectamente a este hueco que también son 350. ¿Verdad? Ahora puedo prolongar la línea a este lado más. Aquí. Entonces ahora subimos de acá. Medimos esta pequeña alturita H que se ve muy chiquitita. Pasando. Se ve muy chiquitita esa alturita H. ¿Qué me dice eso? Esa altura H vale 0,5, digamos. Entonces esto representa 250 metros cúbicos. Pero significa que este corte voy a hacer con otro color. Voy a poner el color rojo. Ese corte de ahí son 250 cubos. Pero entra cabalito al relleno que está aquícito. También son 250 cubos. Estoy compensando, ¿verdad? ¿Puedo seguir compensando? Claro, puedo seguir jalando esta misma línea hasta la punta. Mido esta altura H que ya es realmente mucho más grande. Esta altura H es igual a 1,8 centímetros y equivale 1,8 por 500. Esto me da 900 metros cúbicos. Entonces subimos acá y está subido en realidad. Aquí tenemos un lila. Aquí tenemos todito esto de acá. Todito este corte de acá. Representa 900. Y este relleno de acá. También son 900. Entonces estoy rellenando. Perfecto. Un pedacito de curva me ha quedado aquí sin compensar. Este es material sobrante. Vamos a poner con color más sexy. Este es material sobrante. ¿Cuánto vale el sobrante? Fácil, se puede calcular. Medimos la altura H. H igual a 1,3. Decimos 1,3 por 500. ¿Sí? 650 metros cúbicos. Ese material es el sobrante, que tendría que buscar dónde llevar el proyecto, tal vez más adelante necesiten, tal vez no.
Si no necesitan, pues tengo que disponerlo, tengo que botarlo, ¿verdad? Puede haber material faltante, como aquí vemos sobrante, puede haber sectores donde me falte material. Entonces tengo que ir a comprar del río para poder completar el área de trabajo. ¿Preguntas y dudas hasta acá de lo que se ha hecho, se ha dibujado, se ha explicado y se ha visto las propiedades? Bien, me preguntas, entonces termino de copiar eso porque vamos a entrar a ver contigo PowerPoint. Déjenme beber un vaso de agua mientras copio. ¿Alguna pregunta antes de que salgamos de la presentación de la pizarra? Muy bien. ¿Ellas? Sí, ya vamos analizando de diferente forma. Aquí tenemos el corte. Sí, hemos hablado también tenemos en roca, hemos hablado de todo esto de acá. En caso de carreteras, hemos visto el terraplén, ¿sí? Aquí vemos perfil, por ejemplo, ¿sí? Ya vemos diferente concepto, ¿no? Aquí tenemos, la pregunta sería, ¿cuánto vale el volumen de este hueco? ¿Sí? O sea, ahorita sería imposible ver, tendríamos que ver los perfiles transversales y demás. Entonces, se dan cuenta, es bastante útil el diagrama de masas. ¿Cuánto vale todo este, perdón, era relleno esto, cuánto vale todo este corte de acá? ¿Será que este corte de acá va a tapar este hueco que está quedando este sector? ¿Será que se puede? ¿Será que alcanza el material? ¿Será que sobra? Entonces, esas respuestas nos la da el diagrama de masas, que como ven es extremadamente útil, ¿sí? Bueno, ahí están las fórmulas que veíamos. Y esta de acá que vamos a usar ahora, o sea, esto de acá no ha sido aleatorio, se ha utilizado esta fórmula, ¿verdad? Para trabajar y se va a utilizar ahora en Excel porque es más fácil poner una distancia medios, es decir, una semidistancia que va a multiplicar a la suma del área 1 y el área 2. Si ya hemos visto, ¿verdad? Ya hemos visto todo. Perfecto. Ahí vemos el trazo topográfico para un canal que ya habíamos visto, revestimiento, etcétera. Bueno, hasta aquí habíamos llegado a la clase pasada. Habíamos dicho que tenemos que tener mucho cuidado al hacer los perfiles transversales en función al suelo donde estoy trabajando. Si es un suelo deleznable, pues voy a tener que considerar entibamiento. Si no es tan deleznable, tal vez pueda excavar dejando la cuadratura para el canal o para la obra que voy a construir, ¿no? Bueno, un concepto muy importante que no habíamos tocado todavía es el esponjamiento. ¿Qué significa este esponjamiento? Significa que el volumen de material que está en el banco, acá por ejemplo en el terreno, volumen 1, dice, cuando yo lo saque y lo ponga en la volqueta o listo para cargar la volqueta, el volumen es mayor. ¿Por qué se ve que el volumen es mayor? Fíjense, acá vamos a hacer eso. Aquí tengo un cubito de material en el cerro, 1 metro cúbico, 1 por 1 por 1, ¿verdad? Un cubito. Eh, este es material natural, está en el cerro. Una vez que yo lo saco del cerro, en la volqueta se convierte en 1,2 metros cúbicos.
O sea, aumenta el volumen, ¿ya? Y cuando lo voy a compactar, el suelo disminuye de volumen. O sea, es algo bien extraño, que al final uno no entiende qué pasa. ¿Por qué el terreno cuando estaba en el cerro era de un cubo, pero ahora que lo voy a compactar es apenas 0,9? ¿Cuál es la razón? La razón es que en el cerro el material se va acumulando por sedimentación, por peso propio. El material se sedimenta, queda agüita, ¿verdad? Y de la agüita que de la lluvia comienza a consolidarse. Por su peso propio comienza lentamente a consolidar. Entonces, no existe un procedimiento de compactación, sino es solamente consolidación por peso propio. En cambio, acá, cuando le meto energía vibratoria, cuando le meto el rodillo compactador, ¿verdad? Estoy eliminando la cantidad de vacíos que tenía. Entonces, gravimétricamente hablando, sí, le estoy quitando casi todos los vacíos cuando compacto, porque además estoy echando agua para lubricar las partículas. Y cuando se haga la compactación, pues va a quedar casi sin aire. Entonces, en un terreno natural, con tierra natural, lógicamente que estos valores que estoy diciendo ahorita se tienen que corroborar, se tienen que mejorar con un ensayo de laboratorio de suelos, ¿verdad? Pero con un terreno natural, después de mucho tiempo de experiencia y ensayos realizados, un cubo se convierte en 1,2 cubos en la volqueta y 0,9 en el terreno compacto. Aquí vemos del libro de Carciente cómo nos muestra igual. Aquí nos dice, utilizando 100 cubos, nos dice Carciente que 100 cubos, aquí está más claro en la parte de abajo, 100 cubos, perdón, cachito, me están tocando el timbre. Perdón. Como les decía, de acuerdo a Jacob Carciente, en su librito que es muy detallista, nos muestra acá, por ejemplo, que en el banco 100 cubos, ¿verdad? Se convierten 125, o sea, claro, el material, el libro es colombiano, ¿verdad? Entonces, él utiliza un ejemplo más real. Entonces, dice 100 cubos se vuelven 125 metros cúbicos en la volqueta, ¿verdad? Pero a la hora de compactar se vuelven 91,3. O sea, eh, son valores reales que Jacob Carciente nos da en su libro. Pero nosotros mantenemos un concepto básico mientras no tengamos laboratorio de suelos. Entonces, utilizamos 1,2, o sea, 20%, ¿sí? De aumento para por material suelto y baja 10%, o sea, 0,9, ¿sí? Compactado. ¿Ok? Ahí vemos otras imágenes. Banco,
suelto, ya la motoniveladora extendiéndolo, ¿verdad? Y compactado. Bueno, aquí tenemos coeficientes de esponjamiento. Con arena, fíjense, suelto apenas es del 10%, digamos 11% si quieren ustedes. Y compactado del 95%, o sea, no hay tanta pérdida, no hay tanta variación más bien, no es pérdida, variación, ¿no? Con tierra común, lo que nos recomiendan es 1,25. Nosotros en Bolivia usamos 1,20, a menos que el laboratorio nos diga lo contrario. Y compactado usamos 0,9 para terreno natural, ¿verdad? Repito, todos estos valores tienen que darnos el laboratorio. Pero estos son valores estándar reales. Para arcilla, fíjense que sube el 43% el volumen. Es hartísimo, pues. O sea, la variación es muy grande, ¿verdad? Pero para la compactación se mantiene 0,9. Pero material suelto, la arcilla realmente aumenta demasiado su volumen. Entonces, si yo mido en el terreno un cubo de arcilla, cuando carguemos a las volquetas, va a ser 1,43 cubos, o sea, 43% sube todo el volumen, es hartísimo. ¿Sabes? Y esto nos causa problemas en la construcción de carreteras. Muchas alcaldías, hay muchos municipios, hay muchas instituciones, la ABC o lo que sea, muchas veces se olvidan poner el factor de esponjamiento. Entonces, ahí viene la experiencia del constructor. Por ejemplo, me están contratando y esperemos que salga todo bien para un proyectito, no les contaré todavía cuál es, ojalá salga. Este es un proyectito que me va a hacer construir un mejoramiento, o sea, tengo que utilizar esponja. Pero cuando uno revisa el pliego, no está el esponjamiento. Entonces, uno tiene que saber de entrada de que si me van a hacer excavar 1,000 cubos de arcilla, ¿verdad? Debo contabilizar para mi presupuesto 1,430 cubos que han salido. Si cada volqueta me lleva 10 cubitos, ¿verdad? Yo decía, son 1,000 cubitos, entonces son 100 volquetitas. No, señores, son 143 volquetas, o sea, hay que aumentar 43 volquetas más, que es hartísimo dinero. Entonces, si nos olvidamos ese tema, podemos causar una pérdida muy, muy fuerte a la empresa. Hay que tener mucho cuidado con el esponjamiento, ¿ya? Bueno, diagrama de masas es una gráfica de volúmenes acumulados. ¿Por qué se acumulan? Lógicamente, voy cargando a la volqueta, cargando a la volqueta, la curva comienza a subir, ¿verdad? La curva ascendente. Estamos cargando la volqueta, sube, sube, sube. Llegamos al relleno y comenzamos a descargar la volqueta. Por eso la curva baja, 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 porque estamos descargando en el relleno, en el hueco. Se la dibuja usando en el eje vertical los volúmenes adecuados. Dice, por ejemplo, 1 centímetro, 100 cubos, lógicamente. En el proyecto de ustedes va a ser algo así más o menos, o tal vez menos. ¿Por qué? Porque son volúmenes pequeños, son canales de sección pequeña, etcétera. Una carretera son pues 10 metros de ancho o más. Entonces, según el proyecto, escogemos nosotros la escala adecuada. La cosa que se vea bonito el dibujo y no sea una línea horizontal. Y en el eje horizontal se mantienen las progresivas como ya habíamos visto, ¿no? Ahí tenemos un dibujito de perfil longitudinal en la parte de arriba. Aquí tenemos vamos a usar un zoom. Ahí está, un pequeño rellenito, chiquitito de rellenito, pero fíjense que abajo ya está dibujado. ¿Sí? Baja el material, o sea, estamos en relleno. Y de ahí comienza a subir de nuevo, porque es corte, todito este corte de acá, presenta este volumen que está acumulándose, hasta que llega a su tope, acá. En la unión, de ahí comienza a volverse relleno, o sea, hay que comenzar a descargar el material, y vale el término, ¿ya? Cada uno entiende como mejor le parece. Bueno, este es de Jacob Carciente también. Fíjense, bueno, creo que en vano he repetido dos gráficas, pero
Voy a quitar una posiblemente. Aquí arriba vemos, aquí abajo vemos el perfil, el perfil longitudinal. Aquí vemos cortes, aquí vemos relleno y aquí otra vez corte, ¿no? Y el diagrama de masas nos muestra corte, relleno y corte, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la figura? Yo puse hace rato 11.000, 10.000, etcétera, ¿verdad? Ah, Jacob Casiente utiliza como datum el cero y muchos autores y la computadora también arroja como datum cero, ¿ya? Yo usualmente utilizo un datum de 10.000, algo así, para que no se confunda con las cotas. Pero Jacob Creciente me dice, bueno, nos dice a todos los estudiantes, que el eje de las X, ¿verdad? Es la primera, se llama esto, la primera compensadora. Eso nos dice. Y nos muestra aquí en su dibujo, por ejemplo, que está compensando. Todo este corte de aquí está entrando a este relleno de acá, porque ha compensado corte con relleno. Esta es la línea compensadora. A este lado, a la derecha, vuelve a compensar. Hasta aquí. Por eso te muestra que este corte de aquí entra cabalito a este relleno de acá. Entonces, es una cosa fantástica el uso de las propiedades del diagrama de masas. Aquí está del profesor Pedro Chocontá. Su gráfica es un libro de topografía, ¿verdad? Muy sencillito, muy bonito. Y aquí vemos su gráfica también muy sencillita y muy bonita. Y vemos el origen cero. Positivos arriba, negativos abajo. A mí no me gusta eso porque me gusta positivos para sumar más rápido, pero al final ustedes pueden hacer como mejor les parezca. Si quieren poner cero como profesor Chocontá, perfecto. Si quieren poner 10.000, también está correcto. Hagan lo que hagan, va a estar bien. Entonces, fíjense acá, comienza a subir el corte de cero, sube hasta 300 cubos, acumulándose lentamente. Y aquí vemos el corte, todo este corte son 300 cubos, ¿no? El relleno, bueno, hay que contar los cuadros, porque tengo de cero arriba son 300 y de cero abajo, hasta aquí abajo son 700. O sea que esa es la parte más un poquito confusa. Aquí tengo un valor negativo y aquí tengo un valor positivo. ¿Qué pasa? Al final se suma todo algebraicamente y un valor absoluto. O sea, este de aquí abajo, 700 más 300, o sea, es decir, 1000 o 1000 cubos. Podemos contar los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un poquito más de 10. Cada cuadrito es de 100 cubitos, por lo tanto son 1000 cubitos. Bueno, aquí vemos de la computadora. La computadora nos arroja este tipo de gráficas. Aquí abajo está el perfil longitudinal del proyecto. Aquí vemos un sector de relleno, un poquitito chiquitito de corte acá, relleno de nuevo, y luego comienzan unos cortes medio monumentales. Hay un pequeño rellenito muy chiquitito también acá, y luego tenemos un gran relleno y un gran corte también. ¿Cómo ha quedado la gráfica de diagrama de masas? Aquí se puede ver. Tenemos relleno, relleno, relleno. Ese chiquitito de corte, que es estito de acá, y ese chiquitito de corte está ahí. Luego baja nomás relleno, relleno. Otra vez hasta la parte más bajita, que es esta de acá. Y luego comienza a subir el corte. Todo el corte sube hasta aquí arriba, ¿no? Aquí están las escalas, ¿verdad? Está como 1000 cubos hasta acá. Y bueno, como está dibujado a escala, es muy fácil calcular. Bueno, esta es la planilla con la que ustedes van a trabajar. Esta planilla la tienen ustedes en su texto. Voy a explicar qué significa cada pedacito. A ver, vamos a ir dibujando. Aquí está. Esta primera parte de acá, los espesores. Salió chueco el dibujito. Aquí, ahí está.
Toda esa parte, hasta los espesores, sale del perfil longitudinal. Longitudinal. ¿Ok? Entonces ahí tenemos del perfil longitudinal, las progresivas, tenemos la cota terreno, tenemos la cota proyecto, ¿verdad? Tenemos los espesores, que son la diferencia de las cotas, tanto de corte como de terraplén. Luego tenemos esto de acá, que son las áreas. Las áreas salen del perfil transversal. De los perfiles transversales. Claro, en los perfiles hemos sacado las áreas de corte, las áreas de relleno, ¿verdad? Entonces ahí tenemos áreas de corte y áreas de relleno. En algunas progresivas tenemos, ¿verdad? Tanto corte como relleno. Muy bien. Ahora, la siguiente parte es todito esto de acá. Ahí está. Esto es la fórmula. Volumen igual a distancia medios por el área 1 más el área. Esa es la parte, ahí está. Aquí vemos. Aquí está área 1 más área 2. Tenemos área 1 más área 2. Aquí está la semidistancia, esto es de medios. Y directamente la multiplicación de ambos nos da el volumen, metros cúbicos, ¿verdad? Bueno, ya tenemos acá la fila, las columnas más bien, con todos los datos de volúmenes. Ahora entramos a la corrección de volúmenes. Comenzamos con el factor de abundamiento o factor de esponjamiento, como ya habíamos dicho. Bueno, en su texto está en blanco el lado del coeficiente de relleno. ¿Por qué está en blanco? Para que ustedes puedan estudiar ya. Pues en realidad, aquí topografía es lamentablemente que estudiar, o sea, estudiar. Entonces, ustedes tienen tiempo, ¿verdad? Para arreglar esta planilla. Tiene más un errorcito en algún lugarcito, pero que al final es pasable. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que poner acá 0.9. Esto ya no es por nota, lógicamente, es para aprender, para practicar, para entrenar para el examen. 0.9. Aquí abajo igual, 0.9. Toditos se mantienen en 0.9. 9, cualquier cosa menos 9, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, ustedes en casita tienen que corregir. Aquí, por ejemplo, no se ha multiplicado 271 por 0, pero en este caso no es por 0, sino por 1. Por 1 se mantuvo 271. Pero, por ejemplo, acá 45 se multiplicó por 1.2 y dio 54. ¿Ok? Bueno, ahí está. Posteriormente, aquí están entonces los volúmenes abundados, ¿sí? Este es con el factor de esponjamiento, este sector, factor de esponjamiento, y aquí al lado tenemos el volumen abundado. Es la multiplicación de los volúmenes que están aquí por los coeficientes de abundamiento. Muy bien. Ahora vamos a hacer la suma volumétrica. ¿Qué es esta suma volumétrica? Significa cuando tengo yo una progresiva como esta, por ejemplo, donde tengo en la misma progresiva corte y tengo relleno. Se restan, directamente se restan, tenemos el valor acá, y donde no haya con quién restar, pues se mantiene, ¿verdad? Se mantiene. Entonces ya tengo mi suma volumétrica, que es esta de acá. Posteriormente, comenzamos con la ordenada masa.
La verdad, además, yo pongo 10.000, como ven ustedes ahí en la planilla. Ese es, además, así he aprendido con el profesor Montes de Oca. Ponemos un valor de 10.000. ¿Pueden poner cero también? Claro que sí. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Aquí tengo 10.000. Menos, ¿por qué menos? Porque estoy en terraplén. No se van a confundir. Terraplenes son negativos, cortes son positivos, ¿ya? Entonces, 10.000 menos 271 tenemos esto de acá, 9.729. A eso le restamos 35 y vamos a tener 9.694. A esto le sumamos 97,44 y obtenemos 9.791. ¿Por qué me dirán no aparecen los decimales? Porque se han redondeado los valores, ¿ya? O sea, si ustedes no redondean, pues mejor, ¿no ve? Yo ya los he redondeado, entonces, bueno. Eso sería, esa es la forma de llenado de esta planilla, que como ven no tiene mayor inconveniente. Y lo que les pido es que para que no se les olvide, hoy terminando la clase, se sienten un ratito a tratar de corregir este terraplén, este factor de terraplén y calcular nuevamente todo. Ahí vemos una curva, arriba el perfil longitudinal y abajo la curva, como igual que hemos dibujado. Aquí vemos una alcantarilla, aquí está un sector de alcantarilla. Las alcantarillas están por debajo del pavimento, ¿no? Pero fíjense lo curioso, la curva masa sufre una alteración, se pone horizontal en ese tramo, se pone horizontal en ese tramo, ¿verdad? Y es porque en ese tramo no hay movimiento de tierras que le pertenezca a la empresa. Usualmente el que hace alcantarilla no es otra empresa y no está en el concepto de sacar de ahí, cargar a volquete y llevar a compensar. No está en el concepto. Pero he visto que muchos lo pueden hacer. Bueno, ya casi terminando, tenemos acá una cosa novedosa que ha planteado el profesor Pedro Bernal. Este profesor tiene acá la diagrama de masas con amarillo, pero él dice, no, hay una forma mejor y más fácil de usar. Y él comienza a crear las gráficas en rectángulos, utilizando, lógicamente, todos los datos correspondientes al proyecto. Muy bien, ¿alguna pregunta antes de que pasemos a distancias de transporte? Ingeniero, no sé, bueno, más antes del tema, eh, no entendí muy bien por qué aumenta el volumen al momento de sacarlo del sitio. No sé si pueda volver a explicar. Claro, claro que sí, con una corrección, si me permites, no existe el concepto más después y tampoco existe el concepto más antes. Tenemos que corregir, Sí, expresar. perdón, ingeniero. Muy bien. Sí, el tema de la volumetría de los materiales, el concepto es, decíamos, por el grado, por la calidad gravimétrica que tiene cada uno. O sea, cuando hacemos un ensayo de materiales, cualquier material, si agarramos, por ejemplo, si pudiéramos poner el material en un vaso, tendrías el material, tendrías agua y tendrías aire. Entonces, esto de aquí es aire, esto es agua y esto es el suelo. ¿Ok? Todos los suelos tienen estos tres componentes: suelo, agua y aire. Todos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que en sus diferentes estados tienen diferentes cantidades. Por ejemplo, aquí tenemos el estado, este es el estado natural. Aquí está el estado suelto y aquí está el estado compactado. Cuando está en estado natural, el suelo tiene su humedad natural, tiene su agüita, ¿verdad? No existe un suelo totalmente seco. Tal vez en algún desierto podamos encontrar un suelo donde no existe agua, pero sí va a existir aire. Entonces, este suelo de aquí en estado natural está simplemente consolidado. Es una consolidación unidimensional o tridimensional, como vayas a ver en mecánica de suelos, pero su consolidación se ha dado en millones de años. O sea, el suelo ha ido erosionando por las lluvias, se ha ido depositando en las laderas, etcétera. Entonces tenemos un suelo producto de erosión y consolidación. Entonces, por ejemplo, para darte una idea, este suelo por consolidación tiene una cantidad de aire, digamos, de 10, ¿ok? Así por dar unidades al azar.
tiene aire 10. Agua puede tener, digamos, 1, ¿no ve? Y suelo tiene 100. O sea, no importa, ¿verdad? Pero de aire tiene 10. ¿Ok? Bueno, cuando tú lo remueves, sigue teniendo lo mismo de suelo, pero aumenta su cantidad de aire porque lo has soltado, o sea, lo has sacado de su zona natural y ahora lo has soltado, es un material suelto. Entonces, gravimétricamente hablando, el suelo puede haber aumentado y en este caso nos dice que aumenta un 20% de volumen. El suelo no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Lo que ha aumentado es el aire. Entonces tú tienes ahora más vacíos. En la volqueta entra material suelto con mayor cantidad de aire. Cuando lo llevas a compactar, ¿verdad? Cuando lo llevas a compactar, sigue teniendo el mismo tipo de suelo. O sea, el mismo suelo, el suelo sigue siendo suelo. La materia no se crea ni se destruye. ¿No ves? Entonces, se conserva. Entonces, aquí tenemos la misma cantidad de suelo. La misma cantidad de agua, no. Le vamos a aumentar un poquito de agua para lubricar las partículas. De acuerdo a un ensayo que van a ver ustedes en mecánica de suelo. Pero luego le metemos una compactación tan agresiva con un rodillo de 14 toneladas, además que es vibratorio y terrible. Entonces su cantidad de aire va a reducir notablemente, va a llegar al mínimo. La idea es reducir la cantidad de aire al mínimo, mínimo, mínimo. Y en este caso tienes muy poquito aire y por eso tu volumen ha bajado a 91 puntos. Espero haber logrado explicar, me hayas entendido, Omar. Sí, ahora sí, ingeniero, gracias. Perfecto, muchas gracias. A ver, tenemos ya los materiales, estamos hablando acá, el diagramita de Chocotá, hemos visto este de la computadora, sí creo que estábamos aquí, ¿no? Este ya hemos visto, aquí tenemos un relleno, aquí se ve el relleno, un pequeño cortecito chiquitito que es este de aquí, luego tenemos otra vez un relleno, este de acá, y luego como es un corte monumental, que es este de acá, grandote, ¿verdad? Entonces, todito este corte. Aquí hay un pequeño rellenito, está aquí, fíjense, chiquitito, casi ni se nota, casi ni vale nada, casi no vale nada. Pero ahí está. Entonces, bueno, ahí está. Eso es. Habíamos explicado también ya el diagrama, ahora más de la tabla, cómo llenarla, ¿verdad? Cómo se tiene que llenar. La recomendación es que esta tabla la tienen ustedes en sus textos, véanla esta noche, pueden poner este 0.9 para todos los terraplenes, llénenla de nuevo, pueden dibujar si quieren, o sea, la cosa es entrenar para el examen, ¿no? Queden la menor cantidad de dudas posible. Habíamos dicho también aquí que la alcantarilla es un trabajo externo a la carretera y por eso nos queda aquí una línea horizontal, ¿no? Y finalmente estábamos hablando del ingeniero Pedrón Bernal del Perú, que nos ha planteado una opción para eliminar el diagramita de masas y dibujar un perfil de cantidades, así lo ha llamado él, su descubrimiento, diríamos, ¿no? Entonces, esto siempre les planteo a los chicos de carreteras, si alguien quisiera hacer su proyecto de grado, tal vez verificando si esto podría funcionar mejor. Bueno, aquí habíamos quedado, decíamos si había preguntas, ya nos hicieron la pregunta, entonces vamos a la parte de distancia de acarreo. Sirve también este diagrama de masas, sobre todo en proyectos muy largos, canales, carreteras, autopistas, ¿qué se llama esto? Canales de riego y demás cosas. Entonces, cuando yo tengo distancia de acarreo libre, es cuando el tractorcito empuja. Dice que el acarreo libre, la distancia de acarreo libre no se paga. Y me dicen, pero ¿quién va a trabajar gratis? No, se está pagando ya como con el ítem de corte. Yo le pago al empresario, ¿verdad? El ítem de corte, pero no le pago transporte porque no va a cargar a ninguna volqueta. El tractor está empujando, el tractor está cortando y lo está metiendo al hueco ya. Entonces, este es un acarreo libre que no se paga. El sobreacarreo sí se paga, ¿verdad? Hoy día me mandaron las tarifas de Santa Cruz. A ver, veremos cuánto dice nuestro amigo de Santa Cruz.
¿Cuánto está en Santa Cruz la tarifa? Está carita. Está carita o estará barata. Está, José Luis Encinas. Me dice el transporte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chatatolva están cobrando, me dice 0,12 bolivianos, ¿no? 0,12 bolivianos, me parece que está mal su precio. O sea, no, he sacado los montos por unos traslados que tenemos que hacer en el proyecto y me ha salido muy poquitito. Y ni aquí los transportistas de carga me están cobrando esto tan barato, ¿verdad? Pero él me decía 0,12 bolivianos, ¿sí? El metro cúbico trasladado cada kilómetro, o sea, por cada kilómetro va a ir sumando. Yo lo veo muy baratito. Honestamente les digo, muy barato. Pero si quieren cobrar, bienvenido, me cae bien, ¿no? Entonces, así se paga, hay que cargar una bolqueta y llevar. Por ejemplo, aquí tenemos un perfil, aquí en la parte de arriba está el perfil longitudinal y en la parte de abajo está el diagrama de masas. Como verán, tenemos aquí, todito esto es corte y todito esto es relleno. Entonces la curva sube el corte y baja el relleno. Ahora lo interesante de esto es que tengo dos distancias de acarreo, ¿no? Acá tenemos, esperen, aquí está. Esta primera distancia compensadora, este volumen compensado, esta distancia de acá, es la distancia de acarreo. ¿Cuánto puede ser esa distancia? Puede ser diferentes valores. Puede ser 20 metros, puede ser 30 metros, puede ser 100 metros si quieren ustedes, pero hay que ir a ver si se va a poder. Es decir, el tractor va a cortar esta parte de B y el tractor va a empujar que entre a C. El tractor se encarga de todo. ¿Está bien? El tractor se encarga de todo. Pero A y D están más lejos. El tractor no va a poder empujar. Si decíamos que la distancia más o menos razonable de acarreo libre no pasa de los 100 metros. Un tractor no va a empujar 2, 3 cuadras, no ve tan lejos. El tractor empuja poquito. Ahora, peor si estuviéramos en subida. ¿Será que puede empujar en subida el tractor? Tal vez no todo en bajada va a poder empujar. Entonces, son muchas variables para considerar esto, ¿verdad? Entonces, si las condiciones son propicias, el tractor va a empujar lo que pueda empujar. Y el resto se va a cargar a la volqueta. Entonces, desde A voy a cargar a volqueta y voy a llevar hasta D. Y eso me tienen que pagar. O sea, claro, la volqueta consume combustible, consume llantas, hay que pagar al operador. No es gratis el trabajo de la volqueta, además hay que pagar al operador del cargador frontal, etcétera. Entonces, tiene su precio, ¿ya? Bueno, aquí vemos cómo se debe más o menos organizar los traslados. Y media complicada está esta grafiquita. Esta grafiquita es de igual de otro libro de carreteras. Nos muestra que se puede compensar por áreas pequeñas, se puede hacer muchas cosas con el diagrama de masas. O sea, les estoy dando ahorita yo la parte básica, elemental del diagrama de masas. Vemos esta gráfica y nos invita a tratar de estudiar más, ver algunos textos, ver qué cosita más se puede hacer, porque han dividido aquí en áreas, porque hay un área 2, área 3. Bueno, se complica cada vez más porque tenemos a veces diferentes tipos de suelo. El laboratorio me dice, usted tiene aquí arcilla, ¿la arcilla va a llevar? No, no sirve la arcilla para esto, quiero un material granular. Entonces aquí sí tiene granular, pero este lado tiene basura. A este lado había tenido pues basural, había tenido caída de los árboles, de las hojas, y se ha generado una capa orgánica. Y la capa orgánica no sirve para rellenar, sirve para las macetas, ¿verdad? Entonces te van a recomendar, te dice, todo este material orgánico, sáquelo, póngalo en macetas, póngalo en costales y véndalo como abono, ¿verdad? Y finalmente tenemos préstamos y desperdicios, ¿no? Aquí vemos una gráfica, con esta se acaba la presentación. Una gráfica muy, muy interesante, carciente, pero una gráfica irreal también. Corte, relleno, corte, relleno, corte, relleno, corte, relleno, corte, relleno, corte, relleno, corte, relleno. ¿No ves? Corte chiquitito, relleno grande, corte chiquitito, relleno grande, etc. O sea, esta gráfica es para aprender, ¿no? Porque en la vida real va a ser muy difícil que nos encontremos con una curva de este, ¿no? Pero aquí dice votar. No me gusta el concepto votar. Esto es para votar. Dice, no, no es para votar. Eso es para rellenar.
O sea, es material sobrante que puedo llevar a otros lados. Bueno, aquí viene el éxito de cómo podemos armar el transporte. A ver, en un proyecto de Bolivia, eh, los señores tenían corte en el kilómetro 1 y cargaban a la volqueta porque le pagaban metro cúbico por kilómetro, ¿verdad? Boliviano, metro cúbico, kilómetro. Los agarraban ellos y llevaban hasta el kilómetro 9, ¿verdad? ¿Sí? Y cobraban, pues, eso, metro cúbico, kilómetro boliviano, metro cúbico, kilómetro. Cobraban 9 kilómetros, se multiplicaba por 9, ¿verdad? Todo el precio. Y cortaban luego en el 10 y llevaban hasta el 2, multiplicaban por 8, ¿no ve? O por 7, lo que sea. Entonces, cobraban un montón de plata. Bueno, resulta que la Contraloría de la República interviene el proyecto, lo revisa, lo fiscaliza, lo llama luego al gerente de la empresa constructora y le dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Le dice el gerente de la empresa. Dice, ¿por qué has cortado en el kilómetro 1 y has cortado en el 9? Cobrando 8 kilómetros, cuando en realidad tenías un relleno en el kilómetro 2. Entonces, hubieras cobrado 1 por 1 kilómetro. La multiplicación era por 1 kilómetro. Ahora has multiplicado por 8. Has cortado en el 10, ¿verdad? Para rellenar el 2, cuando tenías relleno al lado, en el 9. Igual multiplicabas por 1, pero es multiplicado ahora por 7. ¿Por qué has hecho eso? Entonces el tipo dice, no, yo no sabía que no sé qué. Bueno, no sabías, no debías hacer carreteras. Han hecho todo el cálculo de cuánta plata han engañado y han encontrado que era 7 millones en sobretransporte, que no era correcto. Y le han cobrado a la empresa, lógicamente. También al supervisor. El supervisor cae porque es el encargado de controlar. Ese es su trabajo. El supervisor va a controlar que todo salga bien. Entonces, al supervisor más le han caído encima, ¿no? Viendo esta gráfica, ¿cuál sería la distribución más correcta? Habría que hacer varias iteraciones, ¿verdad? O sea, si voy a llevar de B a P, de este B de acá chiquitito, no ve a P cerquita, después tal vez tengo que llevar de este B a este de acá, más lejos, o tal vez del principio voy a llevar hasta el final, ¿verdad? O voy a ir pimponeando, este B lo voy a llevar el más grande, el más alejado, lo voy a traer a este de acá, ¿verdad? Me van a decir por qué este no ha puesto aquí, o sea, se complica un poquito, ¿se dan cuenta? Entonces hay que hacer varias iteraciones para encontrar cuál sería el transporte óptimo. ¿Cuál sería el transporte óptimo para que nuestro proyecto tenga economía y además esté bien manejado? ¿Ya? Bueno, han visto ustedes que es una curva que tiene bastantes usos y estoy seguro que a los que les guste la parte, sobre todo la parte de vialidad, aeropuertos, vías férreas, inclusive lo que son canales, todo lo que pueda requerir gran movimiento de tierras, van a tener que utilizar el diagramita de masas. No es difícil usar, no es difícil encontrar, ¿no? El diagramita de masas, lo ven acá, aquí está. Se llama Mass Howl, así como dice acá. Aquí abajito dice, ¿no? Aquí abajito dice. Ahí está, Mass Howl Curve. La computadora nos dibuja. Yo le digo dibujar, Mass Howl, el diagrama de masas, y automáticamente me dibuja, ¿no? Me dibuja esto de acá, ¿verdad? Esto de acá me dibuja. Yo sé cómo están los volúmenes y sé las distancias. Tengo que realizar varias iteraciones, ir jugando hasta encontrar la distancia adecuada. Muy bien. ¿Una pregunta, una duda antes de que nos retiremos? Bueno, si no hay preguntas, nuevamente agradecerles a toda presencia. Espero tengan una muy bonita semana. No se descuiden, por favor, sus proyectos. Hay que seguir avanzando, hay que terminar.
Próximo día, lunes, hacemos nuestro último capítulo evaluable y nos vamos al trabajo de campo, donde voy a estar con todos los grupos, voy a visitar a todos los grupos para ver cómo va su trabajo, su avance. ¿Ok? Un abrazo cariñoso para todos, que tengan una muy bonita y productiva semana. Chao, muchachos.